Hola amigos, bueno, ante todo, gracias por haber llegado hasta aquí. Resumo brevemente lo que se dijo en el día anterior. Se habló de los templarios. En realidad, parte del engranaje de la Fraternidad Blanca, parte de sus planes para instaurar el gobierno mundial en Europa. En el día de hoy vamos a abordar el siglo XIII como la Fraternidad Blanca y los golem, como instrumento los golem, pues ya tenían casi al 90% de la población en Europa sometida. Pero aparece un personaje, y quedaros con el nombre, Federico II de Hohenstaufen, gracias al cual pues se desbarataron los planes de los golem y la Fraternidad Blanca. Vamos a ver el glosario, así que os espero. Tan solo decir que en el día de hoy, 19º, he hecho un índice glosario, es decir, en el índice vaya implícito el glosario. Vamos a verlo. 19º día, índice glosario. En un primer apartado vamos a ver un concepto que hay que entender para poder entender lo que se va a hablar en este día. El concepto de los golem, llamado el concepto de las dos espadas. La espada espiritual, que es la iglesia, y la espada temporal, que es el rey. Los golem decían que la espada temporal debe someterse a la espiritual. Este concepto viene ya desde el siglo V, con el Papa Gelasio I, siglo XI, Papa Gregorio VII, siglo XII, el Papa Inocencio. Me paro un poquito en este nombre, el Papa Inocencio III, porque fue el tutor de Federico de Hohenstaufen, el personaje protagonista del día de hoy, un gran personaje. Pasamos al apartado segundo, veremos los logros de los golem en el siglo XIII. En un tercer apartado veremos los antecedentes que llevaron a Federico II a rebelarse. Está su antepasado, Enrique I el Pajarero, y lo he puesto todo en azul porque son de sangre azul, de sangre pura, de linaje puro, así que quedaos con los nombres. Enrique I el Pajarero, en siglo IX y X, Enrique IV, en el siglo XI, bueno, he puesto aquí que esto ya lo veremos. Federico I Barbarroja, en el siglo XII. Este fue el abuelo de Federico II y fue el que le influyó más directamente en el siglo XIII. Y bueno, en un cuarto apartado ya sí abordaremos a Federico II y mencionaremos a Felipe IV el Hermoso, que continúa su labor en otra época y en otro lugar. Pues bien, hasta aquí el índice glosario y pasamos directamente al resumen. 19º día. Federico II de Hohenstaufen y su oposición a los golem. Para poder entender bien lo que se aborda en este día, antes que nada, vamos a conocer la idea golem del concepto de las dos espadas. Apartado primero, concepto de las dos espadas. Es un concepto que procede de la idea golem de que el Papa representa a Dios sobre la tierra y por tanto corresponde al Papa sujetar la voluntad de los reyes. Vamos a ver papas en concreto que hablaron de este concepto en distintos siglos muy rápidamente. El Papa Gelasio I en el siglo V existían dos poderes independientes: la Iglesia, poder espiritual, y el Estado, poder temporal. Papa Gregorio VII
siglo XI. Ya introduce el concepto de espada. La Iglesia se corresponde con la espada espiritual, a la cual debe someterse la espada temporal del emperador. Y San Bernardo de Claraval, que estaba muy vinculado al Papa Inocencio III, recordad, el tutor de Federico II. Bueno, el Papa Inocencio III y también San Bernardo de Claraval. Estos personajes formalizan la tesis de las dos espadas debido a que entre los reyes de estirpe germana se estaba desarrollando la idea contraria. Vamos ya al segundo apartado, los logros de los Golem al llegar el siglo XIII, y vamos a ver hechos concretos. 1. La orden benedictina Golem y sus derivaciones, Cluny, Cister y Temple, ya estaban firmemente establecidas en Europa. Punto 2. El Colegio de Constructores de Templos tenía ya en sus manos el secreto para dominar el mundo, las tablas de la ley, y habían adquirido su más alto conocimiento. Recordemos cómo los rabinos cabalistas se habían encargado de descifrar las tablas en el monasterio de Claraval en el siglo II. Y pasamos al punto 3. Los gremios y hermandades de masones instruidos por los Golem estaban levantando centenares de templos, iglesias y catedrales góticas Golem, en todas las ciudades importantes de Europa, pero no en cualquier lugar. Elegían lugares especiales por su valor telúrico de tierra, donde la energía de la tierra era más poderosa para moldear las mentes según su conveniencia. Cuarto punto. Europa estaba viviendo una era de costumbres religiosas, sustentando una cultura en la que Dios y sus sacerdotes intervenían activamente en la vida cotidiana. Punto quinto. La orden del Temple, los templarios Golem, ya habían consolidado el poder económico y político por medio del ejército de la Iglesia. Los caballeros templarios. Y por supuesto, el pueblo había sido previamente preparado para recibir la unidad económica y política del gobierno mundial, la sinarquía del pueblo elegido. Y así estaba Europa en el siglo XIII, pero como ya adelantamos, Federico II de Hohenstaufen y posteriormente Felipe IV, llamado el Hermoso, desbarataron estos planes. Entonces, ya en el siguiente apartado, vamos a ver los antecedentes que llevaron a Federico II a rebelarse contra su destino gracias al recuerdo de su sangre pura. Tercer apartado, antecedentes de Federico II. En el siglo IX, Enrique I, llamado el Pajarero, duque alemán de Baviera y Sajonia, su lema era: la institución del poder real estaba legitimada solo por una aristocracia del espíritu ligada a la herencia de sangre. En el siglo XI, Enrique IV, con él se produce la fase culminante en la reacción contra la Iglesia satánica, a saber, de la legitimidad del rey sobre el Papa. De Enrique IV vamos a decir algo sobre él, que fue obligado a humillarse frente al Papa en Canosa en la querella de las investiduras. Tuvo que hacerlo para evitar que el Papa lo despojara de su investidura imperial y de la soberanía sobre sus señoríos hereditarios. Bueno, y ya en el siglo XIII, Federico I Barbarroja, que era ya el abuelo de Federico II, fue quien se opuso con más vigor a la tiranía papal y demostró que la aristocracia del espíritu ya era más que una idea, pues la idea había tomado cuerpo y contaba con partidarios dispuestos a defenderla con su vida.
Nos estamos refiriendo a los gibelinos. Y bueno, vamos a hablar un momento de la madre de Federico I, Judith, la cual tenía ideas contrarias a su hijo. Era una acérrima partidaria del Papa y por este motivo la familia se polarizó en dos bandos, el de Judith, la madre, el bando de los güelfos y el de Federico, que era el de los gibelinos, como hemos dicho ya. Y ahora sí, vamos a hablar ya en el cuarto y último apartado de Federico II de Hohenstaufen. Italia, 1194-1250. Empezamos hablando de su tutor, Inocencio III, proclamado papa en 1198. Inocencio no se preocupaba demasiado en disimular los planes de la Fraternidad Blanca para Federico II, que el poder del Papa estaba sobre el rey y la teoría de las dos espadas. Pues bien, Inocencio III fue tutor y regente del joven príncipe, el cual fue educado como monje cisterciense y como caballero templario por los Bolen. Los planes que tenían para Federico II eran que debería someter la espada temporal de los reyes a la espiritual de la Iglesia y convertir a la Iglesia en sitial para el Mesías del Dios creador o sus representantes. Y ahora vamos por años. 1212. Federico II fue coronado y en un principio hizo lo que se esperaba de él. De manera que, en 1213, cuando contaba con tan solo 18 años, promulgó la Bula de Oro a favor de la Iglesia. Se confirman las posesiones territoriales de la Iglesia, y Federico acepta su renuncia a elegir obispos y abades. Pero pronto Federico se rebela contra los planes trazados para él. Cambió y se volvió hostil hacia sus protectores, siendo esto debido fundamentalmente a dos razones. Primero, la reacción positiva de su sangre pura, gracias a la proximidad histórica del Grial. De esto hablaremos muy pronto, en los próximos días, y bueno, entenderemos de qué se trata. Y segundo, la influencia de ciertos iniciados hiperbóreos que él mismo hizo venir a su corte de Palermo, desde lejanos países de Asia. Ahora, Federico afirmaba: el mundo esperaba como Mesías a un rey de sangre pura, que sería el primer rey del espíritu, que fundaría una aristocracia de sangre pura, en la que solo tendrían cabida los más valientes, los más nobles, los más duros, los que no se doblegaban frente a las potencias de la materia. La voz de su sangre pura se había revelado a pesar del adoctrinamiento clerical y el lavado de cerebro al que fue sometido bajo la feroz tutela del Papa Inocencio III. 1227. Federico, con 40 años de edad. Antes de partir hacia Palestina, se había convertido en hombre de piedra, en pontífice hiperbóreo, y había recordado el pacto de sangre de los atlantes blancos. Decidió luchar con todas sus fuerzas para revertir el orden de la sociedad europea, que estaba basado en la unidad del culto, y actuar en favor del pacto de sangre, a saber, minar la unidad imperial de entonces, cuyas monarquías estaban totalmente condicionadas por la Iglesia, y también desestabilizar la unidad política que había sido tan necesaria para los Golem, para la dominación mundial, edificada sobre los crímenes realizados en secreto por los monjes cistercienses y benedictinos. 1232. Aunque en 1220 Federico había cedido en conceder a la Iglesia los derechos de reglamentar el tráfico comercial en su territorio y decidir sobre su fortificación, ahora
en el año 1232, confirmó estos mismos derechos a los señores territoriales, además de la jurisdicción completa de sus países. Lo que acabo de decir suponía, en la práctica, que quedaban bajo la jurisdicción de los señores feudales la moneda, el mercado, la justicia, la policía y las fortificaciones. Ni el Papa y ni siquiera el rey tendrían el poder ejecutivo en sus países. Pasamos ya al 1250. Muere Federico a los 73 años de edad y tras su muerte jamás conseguirá la Iglesia Golem otra oportunidad semejante para cumplir con los planes de la Fraternidad Blanca. Tras la muerte de Federico de Hohenstaufen, sobrevino el interregno, durante el cual los señores territoriales se harán cada vez más poderosos e independientes. Y bueno, ya hemos hablado de Federico II de Hohenstaufen en Italia. Ahora Belicena nos habla muy poquito de Felipe IV el Hermoso en Francia. Ella dice que vivieron en épocas diferentes y en tiempos diferentes que ni siquiera se conocieron, pero tenían el mismo objetivo. Felipe IV, 1285-1314. Bueno, tan solo y tan mucho decir lo siguiente, que aniquiló la Orden del Temple. Felipe IV el Hermoso aniquiló la Orden del Temple y desmanteló la infraestructura de la sinarquía financiera. Y bien, ya para concluir, y como nos tiene acostumbrados Belicena, pues se va a los de Tarsis y nos dice lo siguiente. En el siglo XIII, los señores de Tarsis se habían hecho fuertes tanto en la región musulmana como en la cristiana. Conservaban su obispado y sus propiedades en Turdes, donde vivía todo el año gran parte de la familia. En Córdoba y en Toledo vivían los miembros de la familia que se dedicaban a la enseñanza. Y en Cataluña y Aragón, los que eran teólogos y doctores, quienes también recibían invitaciones para oficiar como consejeros o instruir a las familias reales. Pero estuviesen donde estuviesen, los de Tarsis jamás olvidaban su destino ni su obediencia a los dos principios jurados por los hombres de piedra, a saber, preservar la espada sabia y cumplir con la misión familiar. Por otra parte, en el siglo XIII, los de Tarsis tenían también perfectamente claros los planes de la Fraternidad Blanca, y sabiendo cuán cerca estaban los Golem de hacerlos realidad, era necesario fundar una orden que aún no existía, bajo la cual trabajarían para oponerse a los planes de los Golem sin arriesgar su seguridad, la seguridad de su estirpe, y salvar la parte más sana del cristianismo. De esto se hablará en días sucesivos, tan solo adelantar que esta orden sería la de los dominicos, y que el honor de fundarla corresponderá a Santo Domingo. Y bueno, hasta aquí este 19º día. En el día siguiente, que será el 20º, hablaremos de quiénes eran los cátaros, hombres puros, quienes realizaron una importantísima labor en la difusión de la sabiduría hiperbórea. Y bueno, amigos, ya llegados a este punto, tan solo decir que hemos visto los templarios, secuaces de los Golem, y en el día de hoy han salido los dominicos y los cátaros, que son los enemigos de los Golem. Así que con esto yo ya me despido y os espero en el próximo día, que será el 20º. Hasta otro día, amigos.